Mm, Buenas noches. Pues ahora vamos a tocar un tema, como has visto en el título, sobre la participación del pueblo en la independencia. Muy bien, Jorge Galindo, un importante historiador marxista, va a mencionar respecto a el tema que eh, pues, hay toda una serie de cuestiones y debates, ¿no es cierto?, con respecto a la participación de los sectores populares. Y esto se enmarca en una cosa más amplia, ¿no? Sobre quiénes fueron los actores sociales en la lucha de independencia. Y bueno, al respecto de eso, hace ya algunos años ya comienza un debate mucho más prolongado, amplio, con respecto al tema de, digamos, historiadores españoles, latinoamericanos en general, por supuesto, peruanos. Eh, pues bien, un asunto muy importante, es decir, eh, si existía la noción de pueblo, ¿no? Y para ello, pues, por supuesto, es muy importante hablar de el significado de las palabras, y para eso, entonces, hay toda una corriente ahora, ¿no?, de historia que se le llama historia conceptual, que explica con claridad, ¿no es cierto?, este aspecto, ¿no? Eh, Vamos a decirlo que en resumidas cuentas, que eh, digamos, las palabras, ¿no es cierto?, como una construcción cultural, van a ir cambiando su significado con el tiempo, ¿no? O sea, no necesariamente la palabra pueblo va a significar para un sector social en una determinada época lo mismo que para otro sector social en una determinada época. Pues entonces, por eso es que para hablar de esta época con propiedad, la mayor parte de los historiadores utilizan el término plebe, porque era el término que, digamos, usaba la gente tanto de los sectores populares como de los sectores dominantes, ¿no?, para referirse a los que no son privilegiados, o sea, aquellas personas que no tenían esa condición que se le llama de nobleza, aristocracia, pues que tienen privilegios sociales adquiridos por nacimiento. Bien, la palabra pueblo entonces es una palabra más moderna, ¿no? No de casualidad va a ser usada en el vocabulario político de los momentos más importantes de la lucha de clases, en, por ejemplo, el caso de la Revolución Francesa, la independencia de las colonias norteamericanas y, por supuesto, en la independencia de las colonias eh, pues, sudamericanas. Uh, Se ha querido ver como si en el virreinato no hubiera habido colonias, porque había un manejo distinto que implicaba pues una especie de convivencia, lo cual obviamente no es cierto, ¿no? O sea, si bien es cierto, efectivamente había dos grupos sociales muy claramente segmentados, ¿no? Y que habían ciertas articulaciones en ellos, ¿no? La llamada República de Indios con la República de Españoles, pues eso no significa para nada que no había la hegemonía colonial de los sectores, ¿no es cierto?, provenientes de el país europeo de España, ¿no? Como son los españoles nacidos en España, sean en este caso de la élite, ¿no es cierto?, aristocrática o comercial que ya existía, o incluso de los sectores populares dentro de esta. Y por último, dentro de los nacidos en América, conocidos como criollos, ¿no?, que también habían rangos sociales muy claramente establecidos, ¿no? La nobleza conocida como indiana, por ejemplo, y pues, y la plebe de origen español, pero que pues
también tenía pues una condición social mucho más eh, destacada que los sectores populares indígenas y ni cabe duda de los afrodescendientes que eran considerados pues fuera del rango social de los humanos, ¿no? Pues entonces, esto es importante para poder ver cómo participó la plebe, ¿no? Entendida así, ¿no? Como entonces los sectores sociales no privilegiados, que dentro de ellos habían descendientes españoles, ¿no? Criollos, habían mestizos, ¿no? Y por supuesto indígenas. Ahora, luego de hacer esta conformación social, ¿no? Ahora vamos a ver eh, cuál fue su participación, ¿no? Y para ello, pues hace bastante tiempo, se sabe, hace mucho tiempo, que esa imagen que se tiene de que los sectores populares no participaron, ¿no? Pues ya está totalmente despejada, ¿no? Eh, Desde el primer momento en que llegan las tropas desembarcadas de los patriotas argentinos y chilenos, ¿no? Con Toribio de los Uriaga, un criollo peruano en estas, o pues Ribagüero, ¿no? Un criollo eh, noble, ¿no? Que era parte de la causa. Una de las cosas que se va a hacer es dirigirse hacia las haciendas donde habían abundantes esclavos para reclutar soldados dentro de esos esclavos bajo la promesa de la libertad. Ujú. Eh, Hay un documento que, digamos, muy conocido de estos expedicionarios que mencionan que en solo los primeros días ya se habían reclutado más de 600 esclavos para la causa y el ejército eh, libertador. Ahora, además, obviamente, había un contingente que ya estaba fuera de la ley. Y este contingente que estaba fuera de la ley era principalmente de origen indígena, o indios, como le llamaban en la época colonial, ¿no? Pues eran gente de comunidades y, o personas que habían perdido ya total respeto a la autoridad colonial por las continuas levas, es decir, ¿no? Que los secuestraban para tener soldados e irse a morir, digamos, en el sur, en las luchas de independencia de Chile, etcétera, etcétera, ¿no? También estaban hartos de proporcionar víveres, habituallamiento, es decir, al, mm, comida, ¿no? Les quitaban sus animales, en fin, ¿no? Para sostener a estas causas, ¿no? Porque, si bien es cierto, un importante contingente del dinero gastado por el ejército realista provenía, ¿no es cierto?, de los grandes empresarios, comerciantes del Tribunal de Consulado, ¿no? Que ya hemos explicado cuando hablábamos de las reformas borbónicas, pues un contingente también, ¿no? Un poco importante salió de los pueblos, como era llamado así, ojo, los pueblos, es decir, ¿no? Las partes del territorio de dominación, ¿no? Que, por ejemplo, hablamos pues de las partidas, ¿no? Que son los nombres que reciben las unidades más pequeñas después de los llamadas intendencias, que serían algo así como un departamento, y las partidas como provincias, ¿no? Bueno, entonces, en esta situación, el famoso, ¿no? Militar Álvaro Arenales, y luego, pues, famoso, y que gracias a él conocemos mucho de estos detalles, que es el
militar británico William Miller, ¿no? Ya que su hermano publicó las memorias de este, ¿no es cierto? Y que a diferencia de muchos casos, eh, pues Miller, que estuvo en la primera línea de lucha con lado a lado con los indígenas insurrectos, pues va a ser muy importante entonces este grupo de dirigentes que, como decía, junto con esta masa de esclavos liberados bajo la promesa, ¿no es cierto?, de una plena libertad con la independencia, más los indígenas reclutados de estos grupos que hemos dicho que estaban fuera de la ley ya, que desconocían la autoridad colonial y que desconocían, por supuesto, el poder de esos criollos, que se les conoce con el nombre de las montoneras. Um, Luego vamos a poder hablar al respecto, pero el término montonera realmente significa muchas cosas, ¿no? La etimología de montón, ¿no? Implica supuestamente un grupo de personas levantadas en armas que no tienen una organización, digamos, formal, ¿no? De ejército, ¿no? Eh, pero es mucho más que eso, mucho más complejo. Pero por ahora vamos a hablar de estos grupos de comunidades indígenas que, digamos, son reclutados, ¿no es cierto?, en esas luchas que están haciendo de manera, digamos, propia, de manera espontánea, sin ninguna dirección, sin ningún objetivo claro más que enfrentar eh, al poder, digamos, español criollo que les quita a sus hijos y a sus pequeñas propiedades. Bueno, entonces, eh, este grupo luego va a ser conocido como las guerrillas. Al activarse, entonces, activarse este papel, ¿no es cierto?, que van a tener, obviamente, dentro de esto van a estar actuando las mujeres, ¿no es cierto?, porque los reclutados van a ser acompañados, ¿no?, como hemos visto en la semana pasada, por hermanas, madres, hijas, esposas o eh, parejas de estos soldados que, bueno, no se les da el tratamiento, el nombre de soldados, pero que al fin y al cabo, eh, a pesar de no tener uniforme, en fin, van a participar como parte del cuerpo de las fuerzas, ¿no es cierto?, que luchan en la causa. Pero en el otro bando, en el bando de los realistas, como me parece que ya se dieron cuenta cuando hablábamos que están cansados de que los recluten, ya desde la época de Tupac Amaru, la mayor parte de los soldados eran indígenas, ¿no? No había digamos, un reclutamiento de, muy numeroso de los sectores populares, digamos, criollos, blancos, pobres. Estos, por supuesto, al creer tener más derechos, obviamente, como que no les gustaba convertirse en lo que ya ahora, con el uso de la pólvora, se les puede llamar carne de cañón, ¿no? Carne de cañón, es decir, pues gente que va a estar en la primera línea para morir, ¿no? Entonces, por esa razón es que encontramos, pues, um, que los sectores populares van a participar en ambos bandos, ¿no? Y va a ser el contingente más numeroso en todas las ocasiones, sea en el bando patriota como en el bando realista. Y claro, su participación va a depender de dos cosas. Uno, pues, eh,
cuando es un reclutamiento forzoso, obviamente no pueden decidir. Y segundo, cuando ellos, en el caso de, por ejemplo, de las comunidades o los pueblos, como decían en esa época, organizados por algunos sectores de la clase media, ¿no? Algunos criollos o mestizos, pues se pliegan a la lucha de independencia porque están hartos, ¿no? De las exacciones, es decir, ¿no? Que les quitan cosas, en fin. Pues um, estos grupos entonces van a eh, activar, por lo tanto, la lucha, ¿no? Y van a morir por cientos, por cientos. Entonces, eso es importantísimo de recordar porque, obviamente, con la idea de la llamada independencia concedida, donde, pues, el juego político, efectivamente, entregado a la lucha de los criollos por el poder, no debe dejar de lado ver, ¿no es cierto?, el contingente, las fuerzas sociales que se movilizan en la acción de armas que es la guerra de independencia. Y claro, obviamente, dentro de ellos hombres y mujeres, ¿no? Pues para terminar, entonces, en, en los dos primeros acontecimientos más claros de lucha de independencia dentro del territorio actual del Perú, que de esta nueva etapa, por supuesto, ¿no es cierto? Ya que estamos hablando del año 1811, ya hay claros elementos de lucha, ¿no? En Tacna, en fin, lo de 1812, ¿no es cierto?, en Huánuco, donde hay un contingente de lucha claramente popular, con nombres propios muy claramente establecidos en el trabajo de el historiador Gustavo Montoya, ¿no es cierto?, con apellidos de origen de la selva o origen eh, de quechua, entre otros. Pues bien, Uh, además de estos primeros momentos, ¿no es cierto?, de participación de los sectores populares, ¿no? Y claro, el precedente de la rebelión de Tupac Amaru, donde, repito, en ambos bandos habían pues millares de indígenas, pues entonces en esta parte las acciones eh, son muy importantes de recordar eh, principalmente en la participación en Cerro de Pasco. La vamos a mencionar en otra ocasión con detalles, porque es muy importante cómo esta muestra la lucha de clases, ¿no? Así como en el caso de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no es cierto?, donde eh, el incendio, ¿no es cierto?, de propiedades de criollos, sean o no aliados de Tupac Amaru, um, eh, la liberación de esclavos es un acto clarísimo, ¿no es cierto?, de lucha de clases antagónicas, pero mezclado dentro de un proyecto, que en este caso sería el de los caciques aliados y algunos que otro criollo de Tupac Amaru, y claro, y en este caso el proyecto criollo, ¿no?, metido dentro del proyecto criollo de los eh, llamados libertadores, sean algunos criollos peruanos y la mayor parte, ¿no es cierto?, en este primer momento de criollos extranjeros. Claro, y por eso muy importante, ¿no es cierto?, esta ahora ya categoría que se ha convertido para hablar de la independencia, ¿no es cierto? Una independencia que debía no desbordarse socialmente, ¿no? Por eso la están denominando, ¿no es cierto?, historiadores como Carmen MacEvoy y Gustavo Montoya como la independencia controlada, ¿no? Independencia controlada, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque, estimados, para terminar, pues eh, no solo a los criollos realistas, a los criollos eh, pues poderosos,
a muchos, no solo en Lima, van a darle mucho temor esa irrupción popular, ¿no? Que para los historiadores le llaman el miedo social, ¿no es cierto? De estas desbordes sociales cuando la plebe se da cuenta que no tiene nada que perder y, por supuesto, toma acciones inmediatas, radicales, que no son del agrado ni tampoco la pretensión de las élites dirigentes en estos movimientos. Muy bien, entonces ahí justamente en la siguiente vamos a hablar con detalle sobre esta campaña en Cerro de Pasco, ¿no? Y lo que sigue. Muy bien, hasta luego.